Bueno, buenos días. De parte de don Jorge Elizondo, se disculpa porque le salió un congreso en Brasil, entonces él tuvo que hacer el esfuerzo de irse para Brasil. Este es un proyecto de investigación que hicimos producto de un curso de maestría de nutrición animal en la Universidad de Costa Rica, donde evaluamos la respuesta del botón de oro, Tithonia diversifolia, a la fertilización nitrogenada y a edades de cosecha o de corte. En Costa Rica, como en la mayoría de los países del trópico, los sistemas de producción se basan en sistemas de pastoreo. Generalmente andan entre un 40 y un 90% de la dependencia de estos pastos. Sin embargo, los pastos tropicales tienen el detalle de que generalmente son muy bajos o presentan un bajo perfil de proteína. Entonces esto lleva a los productores a la necesidad de suplementar con otras opciones como arbustivas o leguminosas, y una de estas es el botón de oro. El botón de oro pertenece a la familia Asteraceae, es originario de América, presenta una alta capacidad de producir forraje, además tiene la ventaja que se adapta fácilmente a diferentes zonas edafoclimáticas y es de fácil reproducción sexual. Además presenta una alta fermentabilidad, que esto tiene la ventaja de que acelera la disponibilidad de nutrientes. Otra ventaja de esta planta es que presenta altos contenidos de proteína, comparable con la calidad bromatológica de las leguminosas. Esta presenta variaciones en la calidad nutricional según factores ambientales, la edad de cosecha, las condiciones de suelo y algunas prácticas de manejo en las que se producen. El objetivo de este proyecto fue determinar el efecto de distintas dosis de fertilización y edades de cosecha en el crecimiento y la composición nutricional en una finca ubicada en Avangares, en Guanacaste. La ubicación de la finca, era en Avangares, Guanacaste, a una altura de 38 metros sobre el nivel del mar. El bosque era húmedo premontano con transición a basal. El suelo era alfisol con textura franco-arcillosa y el contenido de materia orgánica rondaba entre el 8.5%. En las condiciones climáticas que se presentaron en esta época, el estudio se realizó entre febrero y agosto del año pasado, donde la precipitación mensual fue en promedio de 153 milímetros, estuvo desde 0 hasta 423, pero en esta época que no llovió, el botón se mantuvo bajo el sistema de riego. La temperatura promedio diaria fue de 27.6 grados Celsius, que anduvo entre los 25.4 y los 30 grados, y la humedad relativa estuvo cerca de los 79%. Varió entre los 50 y el 91%, esto según datos del Instituto Meteorológico. La metodología que utilizamos fue un diseño experimental en parcelas subdivididas, donde las parcelas grandes eran los niveles de fertilización, aquí se ven, fueron de 150, de 0 y 300 kilogramos de nitrógeno por hectárea por año, y las edades de cosecha eran de 45, 60 y 75 días, que esto componía a las parcelas pequeñas. Gabriela, hay algo que dice Pasto Cuba. Sí, era como la referencia de la ubicación de la parcela. Ah, ok. Las mediciones que se realizó la medición de la producción de biomasa. Esto se hizo mediante un muestreo aleatorio. Se midió la altura de la planta completa. Luego se procedió a cortar la planta a una altura de 60 centímetros de altura. Se pesó la planta completa, se separaron las hojas de los tallos y se pesaron cada uno por separado.
y luego se tomó una muestra completa de hojas y tallos por separado, se transportó al laboratorio en una hielera. Los análisis se realizaron en el laboratorio de bromatología de la Estación Experimental Alfredo Bolio Mata de la Universidad de Costa Rica. Para los análisis de valor nutricional se evaluó la concentración de materia seca. Bueno, para realizar estos análisis se llevaron las muestras a un horno donde estuvieron por 48 horas a 60 grados hasta alcanzar un peso estable. Luego se realizó la molienda que quedaran partículas de 1 milímetro, y para la concentración de materia seca se llevaron a una estufa a 105 grados. Luego, para la proteína cruda se utilizó el método de Kendall. Se analizó el extracto etéreo y las cenizas según los métodos de la AOAC, y la fibra detergente neutra, la fibra ácido detergente y la lignina se midieron con los métodos de Van Soest. Además, se realizó el análisis de datos, se utilizó el sistema SAS con el procedimiento MIXT, y se utilizó la prueba de Tukey para ver la separación de medias en el caso de las variables que fueran significativas. Los resultados que les voy a presentar son en cuanto a la dosis de fertilización, son por dosis de fertilización, y son algunos de todos los resultados que obtuvimos porque eran bastante extenso el trabajo. Este caso fue la producción de biomasa en el botón de oro que no recibió ninguna fertilización. A los 45 días se puede ver que, bueno, conforme aumenta, en el caso del peso seco, conforme aumenta la edad, aumenta la producción de peso verde. Y se obtuvieron una menor cantidad de peso o de biomasa a los 45 días, y la mayor fue a los 60 días. En el caso del peso seco, el comportamiento fue similar. En el caso de las hojas no hubo diferencia entre las edades, pero en el caso de los tallos y la planta entera sí, y esta tendió a aumentar conforme aumentaba la edad. Lo mismo sucedió para la materia seca. Y los valores se puede ver que se encuentran debajo de los que han encontrado otros investigadores, como Castaño, que encontró valores de 20% más o menos, pero anda similar a uno que encontró Gallego Castro en el 2017, que fue del 12%. En cuanto a la relación hoja-tallo, el valor ideal de que sea un valor arriba de 1. Entonces, esto se logró únicamente en este tratamiento a los 45 días y en el caso del peso seco. Y el comportamiento fue la tendencia a disminuir conforme aumentaba la edad. En cuanto a la concentración de proteína, encontramos que a los 45 días fue cuando se encontró una mayor concentración de proteína. Este fue de 25.7 y anda cerca de los valores encontrados por Castaño, Lugo, Bulgoheim, y al final, digamos, a los 60 días el valor bajó a 12% y a los 75 a 10%. Y hubo diferencias entre el valor a los 45, pero no hubo diferencias entre los 60 y los 75 días. Estos valores aún así se encuentran, al final estos últimos dos, por debajo de los valores encontrados por Gallego y Castro. También analizamos la producción de proteína en kilogramos, porque aquí hubo una variación bastante grande, porque encontramos que la mayor producción de proteína fue a los 60 días. Esto se ve por la diferencia en producción de biomasa que hubo a los 60 días, que fue mucho mayor que la de los 45 días, entonces por eso esta diferencia en el comportamiento de los resultados. A los 45 días se encontró una producción de 1.238 kilos, mientras que a los 60 días fue de 1.378 kilos.
Estos resultados, las diferencias significativas se las estoy dando para planta entera, porque para mantener la línea en todos los resultados. Después, la concentración de la fibra detergente neutra, encontramos que esta tendió a aumentar, sin embargo, entre los 60 y los 75 días no hubo diferencia, y el menor porcentaje fue a los 45 días. Estos valores se encuentran muy por encima de los encontrados por Naranjo y Cuartas, que era de 38.6%, y por Castaño, que sí andaban cerca de 54.2%. La concentración de lignina fue otra que esta presentó un comportamiento inconsistente, porque no fue el mismo comportamiento el que encontramos cuando se fertilizó con 150 y cuando se fertilizó con 300 kilos de nitrógeno. Entonces, esta tendió a aumentar entre los 45 y los 60 días y luego a disminuir. Sin embargo, en este caso sí hubo diferencias significativas entre las tres edades de cosecha. La producción de biomasa, cuando se fertilizó con 150 kilos de nitrógeno, en el peso verde tendió a aumentar. No hubo diferencias significativas en la producción de biomasa entre los 60 y los 75 días, pero sí con respecto a los 45 días. Se ve que en estos casos, por lo menos entre los 60 y los 75, en el caso de la planta entera, los valores andan por 85.650 kilogramos por hectárea. En el peso seco, el comportamiento fue similar, tendió a aumentar con respecto a aumentaba la edad, y en el caso de la planta entera no hubo diferencias entre los resultados de los 60 y los 75 días, y el mismo comportamiento fue el que se encontró con la materia seca. En este caso de la materia seca, solo se encontró diferencias significativas en el caso de las plantas enteras. Entre los tallos y las hojas no hubo diferencias. Y la relación tallo-hoja, la mejor se obtuvo en el caso del peso seco a los 45 días, pero esta no superó el 1, digamos, y sí tendió a aumentar, a disminuir conforme aumentaban los días. La concentración de proteína, este valor fue el más alto a los 45 días, donde se encontró un valor de 19,4%, luego tendió a disminuir a un 12,9% y por último a los 75 días fue de 10% de proteína. En cuanto a la producción de proteína, se mantiene que el valor más alto, la mayor producción de proteína fue a los 60 días, donde se alcanzó una producción de 1.275 kilogramos, mientras que a los 45 días fue de 948. La concentración de fibra detergente neutra, esta fue bastante estable, digamos, pero sí hubo diferencias entre las edades de cosecha. Esta anduvo cerca del 50% hasta el 57% en el caso de los 75 días de cosecha. Y la concentración de lignina, esta se mantuvo constante en un 17.4% a los 45 y a los 60 días, pero disminuyó a los 75 días a un 15%. En cuanto a la producción de biomasa, cuando se fertilizó con 300 kilogramos de nitrógeno por hectárea por año, el peso verde igual tendió a aumentar. No hubo diferencias, en este caso todas tuvieron un comportamiento similar y hubo diferencias entre las edades de cosecha. En el peso seco, el mismo comportamiento, y al igual que en la materia seca. Sin embargo, en este caso, no hubo diferencias significativas entre las plantas que se cosecharon a los 45 días y los que se cosecharon a los 60 días. Y la relación tallo-hoja tuvo el mejor valor, fue a los 45 días en el caso del peso seco, pero no sobrepasó el 1%, y tendió a disminuir conforme
aumentaban los días. La concentración de proteína cruda, en este caso, anduvo en el 20.9%, no tuvo diferencias entre los 45 y los 60 días de cosecha, pero sí disminuyó a los 75 días, bajó a un 16%. En cuanto a la producción, esta tendió a aumentar conforme aumentaban los días. Esto, obviamente, por la alta fertilización con nitrógeno, hubo una mayor producción de biomasa. Entonces ahí se ve reflejado el aumento en la producción de proteína cruda, donde alcanzó un valor de 1.933 kilogramos a los 75 días. La fibra detergente neutra, esta no varió mucho. En el caso de los 45 días anduvo cerca del 49%, a los 60 días aumentó a 56%, pero a los 75 días se encontró como en un punto medio entre los 45 y los 60 días y fue de 53%. Mientras que la concentración de lignina tendió a disminuir. Esto suponemos que es por el alto crecimiento que se da al presentar una alta fertilización. Entonces disminuyó entre los 45 y los 60 días y luego volvió a aumentar para los 75. Como conclusiones, cuesta concluir, por lo menos en el caso de este trabajo en específico y de esta finca en particular, con las condiciones en las que se desarrolló el estudio, encontramos que la mejor edad de cosecha fue a los 60 días y el nivel de fertilización fue el de 150. Sin embargo, es importante que se debe analizar la digestibilidad de estas plantas, que eso está en una segunda parte del estudio, donde estamos analizando la degradabilidad ruminal del botón de oro. Entonces, por lo menos, estas son las conclusiones en esta finca en particular. No sé si hay alguna consulta. Con respecto a ese segundo estudio que usted dice que van a hacer, vendría a tomarse en cuenta la acción negativa de la lignina en la masa ruminal de la vaca. Sí, la idea de bueno, ya la parte práctica la hicimos, nos falta hacer el análisis estadístico. Lo que hicimos fue tomar este material ya molido, lo metimos en bolsitas y se los metimos a una vaca fistulada. Son estas vacas que tienen, entonces se hizo la evaluación cada cierto periodo, cada ciertas horas, y se iban sacando las bolsitas. Entonces, para ver qué tanto de este material lo degrada el rumen, para ver qué tanto es aprovechable, digamos. Mire, quería preguntarle, cuando cosecharon las distintas edades, las 3 edades se cosecharon el mismo día. No, señor, digamos, nosotros nos montamos, esperamos a que el productor terminara de cosechar el área, ¿verdad? Entonces, a partir del día que cosechaba, fuimos montando los tratamientos. Entonces, a veces coincidían los muestreos, pero digamos, si el productor terminó de cosechar ayer el área, a partir de ahí empezamos a contar. Igual, después de hacer el muestreo, homogeneizábamos el área, la cortábamos toda, que quedaran todos de la misma edad, de la misma altura, para empezar a contar igual. Es que es importante decirle que cuando hacen esas comparaciones de edades, tienen que hacer la cosecha el mismo día. Las que tienen 45, las que tienen 90 y qué sé yo. Los tratamientos por edad deben ser cosechados el mismo día, si no vas a introducir un error experimental inmenso, que es el que te introduce el ambiente. Por eso es que se puede explicar parcialmente las diferencias que notaron ustedes en lignina. Esa es una. La otra, siempre es una alternativa. Procuren siempre agregarle al nitrógeno azufre en una relación de 5 partes de nitrógeno por 1 de azufre, porque como ganadero, y aquí está don Carlos Luna, especialista de la UNA, de la Escuela de Medicina Veterinaria, que él ha estado detectando problemas serios en las lecherías por nitratos, metemoglobina. A mí me dijo una vez en el lato mío, si estuvieras en San Juan de Chihuahua, yo estoy a 1800 metros de altitud,
Si estuvieras a 1000 metros más, ya hubieras enterrado todas tus vacas. Y eso es por la gran cantidad de NNP que tenemos. La proteína cruda, nosotros en la Cámara de Productores de Leche, hemos estado de necios pidiendo que por favor dejen de determinar proteína cruda y se concentren en proteína verdadera. Las técnicas las existen desde hace un rato y es importantísimo que hagan esa separación. Si tenés problemas de azufre, se va a concentrar una gran cantidad de NNP. Eso es un consejo. Y el otro, ya se me olvidó. No, sí, el botón de oro yo he visto que tenés que fijarte más que digestibilidad, es importante que valoren el consumo voluntario. He visto que pasado cierto tiempo las vacas le arrugan la cara. Gracias. Mucho gusto, después le paso la factura. Buenas tardes. Quisiera saber si es un cultivo con cuántos años de establecido. Establecido. Más o menos en qué época. Creo que lo estableció como en diciembre del año anterior. Y esa zona tiene una ventaja de que por la cordillera el agua no tuvo problema para establecerse. No, señor, él lo tuvo bajo riesgo todo el... Ok, sí, y no, era básicamente también, es una edad comprendió de cuándo a cuándo el estudio. De febrero a agosto del año pasado. De febrero a agosto. Ok, sí, no, y era sumarme un poquitico al comentario que hizo antes don Antonio Madrid, en ese sentido de la inquietud de si todos se mostraban al mismo momento y lo que conllevaba con eso, nada más. Gracias. Yo es una aclaratoria, doctora. Si la planta fija nitrógeno estuviera por adhesión, el estudio de suelos, como se hizo estudio de suelos, análisis de suelos en cuestión de niveles para incorporar el fertilizante. Se hizo el estudio de suelos previo, pero el análisis, el completo, pero sí se tomó en cuenta. Buenas tardes, yo no lo pude apreciar porque los gráficos estaban por separado y no me da la mente para acordarme, pero entre no aplicar y aplicar los 150 versus la diferencia en ganancia es importante. Eso, bueno, es que en este caso lo presentamos en los resultados por dosis de fertilización. Los otros resultados sí los tenemos y ahorita sale el estudio. Entonces, obviamente va a quedar ahí a disposición para cuando se publique. Gracias. Es relacionado con el tema de la proteína, que con la aplicación de nitrógeno se vio más bien que porcentualmente bajaba. Eso puede relacionarse también un poco con lo que dijo José Antonio de que, bueno, él habló de azufre, pero también las proteínas la mayor parte es nitrógeno, pero también están formadas por otros nutrientes esenciales. Entonces puede suceder que ante aplicaciones fuertes de nitrógeno sí produzco mayor biomasa, pero no tanta proteína porque no tengo los otros elementos que se requieren para producir adecuadamente la proteína. Entonces tal vez eso podría explicar un poco esas diferencias. Gracias. Buenas tardes, Gabriela, felicitaciones por su trabajo. Yo simplemente quiero reforzar los resultados que usted ha mencionado, porque a pesar de que usted tuvo esa variación o que no tuvieron en cuenta el cosechar al mismo tiempo, yo he hecho estos trabajos, llevo muchos años realizando los mismos trabajos en fertilización y más o menos he obtenido resultados similares a los que usted está presentando el día de hoy. Respecto a la variación en la lignina, hay que tener muy en cuenta algo, y es que en el procedimiento de laboratorio muchas veces le achacamos al ambiente, pero el procedimiento con la lignina tiene algo especial, que en el residuo deja un botón muy fuerte, que si usted no lo macera con mortero, eso empieza a darle una variabilidad muy grande en cuanto a los contenidos de lignina. Y en campo, que lo voy a presentar no en la conferencia del día de hoy, sino en la de mañana, nosotros no hemos tenido ningún inconveniente en los consumos de botón de oro, como lo voy a presentar. Es más, si les damos la oportunidad, se nos comen hasta las raíces. O sea, antes el inconveniente es a tener que protegerlo en determinados momentos.